Les doy a todos una calurosa bienvenida a nuestra reunión de entre semana. Y para dar inicio, les invito, si pueden, si sus circunstancias se los permiten, a ponerse de pie. Y vamos a cantar juntos la canción 112, Jehová, el Dios de la paz. Y después invitamos al hermano Nieto a hacer la oración inicial. Canción 112. Bienvenidos, hermanos. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes y seguramente vamos a disfrutar de esta reunión. El programa de la reunión esta semana seguramente va a fortalecer nuestra fe. Nos ayudará a mantener la paz en la congregación. También aprenderemos cómo podemos adaptar nuestra forma de predicar a las circunstancias actuales que estamos enfrentando. Luego, en la sección de las necesidades de la congregación, sentiremos el amor y el interés de Jehová por cada uno de sus ovejas. Y veremos cómo podemos imitar su amor y ayudar a nuestros hermanos inactivos. Habrá muchas oportunidades también para comentar, así que les invitamos a participar plenamente con sus comentarios en esta reunión. Ahora vamos a comenzar con el discurso de la sección de los tesoros de la Biblia y es el hermano Martínez que va a analizar el tema Jacob y Labán hacen un pacto de paz. Imagine la siguiente escena. El yerno ha trabajado muy duro para su suegro por los pasados 20 años. Durante todo este tiempo, el suegro ha sido explotador y abusivo en más de una ocasión. Cansado, el yerno decide irse de la casa de su suegro, llevándose a su familia y sus posesiones, pero lo hace a escondidas. Cuando el suegro se entera, se enoja muchísimo y sale en su persecución con hombres armados, pues considera que el yerno le ha robado. Cuando lo alcanza, el suegro le dice a su yerno todo lo mal que hizo. Indignado, el yerno le dice las verdades a su suegro en la cara. Esto fue lo que experimentó Jacob con su suegro Labán.
¿Qué hubiera hecho usted en estas circunstancias? ¿Cómo hubiera reaccionado? ¿Qué les parece si juntos vemos el final de este interesante suceso, pero nos concentramos en las lecciones prácticas que nos enseña? Acompáñeme por favor a leer Génesis capítulo 31, versículos 44 al 46. Leemos. Vamos, hagamos un pacto tú y yo, y que esto sirva de testigo entre nosotros dos. Así que Jacob tomó una piedra y la colocó como una columna. Luego Jacob les dijo a sus hermanos, recojan piedras. Y ellos recogieron piedras y las amontonaron. Después comieron sobre ese montón de piedras. Sí, cuando el escenario parecía propicio para que ocurriera una tragedia, Jacob y Labán no dejaron que sus ánimos dominaran la situación. Es más, zanjaron de manera pacífica sus diferencias, celebrando un pacto entre ellos. La Biblia dice que amontonaron piedras como si fuera una mesa y hasta comieron sobre ellas. No solo eso, también le dieron nombre a ese lugar, como dicen los versículos 47 al 50. Leamos juntos. Labán lo llamó Jegar Sadutá, pero Jacob lo llamó Galed. Y Labán dijo, este montón de piedras es hoy testigo entre tú y yo. Por eso fue llamado Galed, y también Atalaya, porque Labán dijo, que Jehová nos vigile a ti y a mí cuando no nos estemos viendo el uno al otro. Si maltratas a mis hijas o si te casas con otras mujeres además de ellas, aunque no haya ningún hombre con nosotros que lo vea, recuerda que Dios será testigo entre tú y yo. ¿Notamos? Llamaron tanto en arameo como en hebreo a ese lugar montón de testimonio. Pero ¿por qué Jacob y Labán amontonaron unas piedras? ¿Por qué no se dieron la mano y se fueron cada quien a su casa? Bueno, como dice nuestra guía de actividades, por dos importantes razones. La primera, ese montón de piedras serviría de testimonio para todos los que pasaran por allí, de que Jacob y Labán habían acordado conservar la paz entre sus familias. Y la segunda razón, y más importante, es que esas piedras darían testimonio de que Jehová estaría como atalaya o vigilando, por decirlo así, que Jacob y Labán cumplieran con su pacto de paz. ¿En qué terminó todo esto? Veamos ahora los versículos 51 al 53. Labán pasó a decirle a Jacob, aquí están el montón de piedras y la columna que hemos levantado como testigos entre tú y yo. Este montón de piedras y esta columna son testigos de que yo no pasaré más allá de este montón para hacerte daño, y de que tú no pasarás más allá de este montón y de esta columna para hacerme daño. Que juzgue entre nosotros el Dios de Abraham y el Dios de Nacor, es decir, el Dios del padre de ellos. Y Jacob juró por el Dios a quien temía su padre Isaac. Como vimos, no solo se conformaron con tratarse bien durante ese momento, prometieron ante Jehová mismo celebrar un acuerdo de paz y sus familias para siempre. Qué historia tan bonita, con un feliz final. Pero ¿qué aprendemos de este relato? Aprendemos, queridos hermanos, que hoy, igual que en el pasado, Jehová espera que todos sus siervos conservamos la paz y sigamos tras ella. Es cierto, mis hermanos, que en estos últimos días, de los últimos días de este malvado mundo, todos estamos pasando por muchas pruebas y dificultades. Problemas de salud, problemas económicos, inseguridad, etc. Como se observa en la foto de nuestra guía de actividades, estas y otras situaciones fácilmente pueden causar mucha tensión con nuestros hermanos o inclusive dentro de nuestras respectivas familias. Pero ¿qué nos va a ayudar
a mantener la paz o a recuperarla si es que ya la hemos perdido. Seguir los principios bíblicos. Nuestra guía enumera 3 valiosos principios bíblicos que pueden ayudarnos. El primero es hablar del asunto. Si tenemos un conflicto con alguien en la congregación o de nuestra familia, el primero con el que tenemos que hablar es con Jehová. Necesitamos rogarle para que nos ayude a poder hacer las paces. Necesitamos pedirle su Espíritu Santo para que entonces tengamos la perspicacia y la humildad necesaria para dar los siguientes pasos. Pues como dice Mateo 5, 23 y 24, nuestra adoración a Jehová está íntimamente relacionada con la paz que logremos con nuestros hermanos. Y si después de orar a Jehová decidimos que necesitamos hablar con nuestro hermano o con nuestra hermana, hay 3 recomendaciones que nos servirán a todos. La primera, hagámoslo lo más pronto posible. Si no dejemos las cosas para después. Después puede ser demasiado tarde. Segunda recomendación, hablemos en privado. Resistamos la tentación humana de estar contando las cosas a otras personas. Y tercera recomendación, hablemos calmadamente. Reprimamos la tendencia de estar analizando quién tiene la razón. No olvidemos, nuestro objetivo es lograr y restablecer la paz, no ganar la pelea. ¿Cuál es el segundo principio bíblico? Perdonar sin reservas. Es cierto, no podemos controlar que otros nos ofendan, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos cuando alguien lo hace. Por eso Colosenses 3:13 nos anima a seguirnos soportando unos a otros, a perdonarnos con generosidad. Sí, necesitamos que el amor cubra esas pequeñas imperfecciones o las grandes faltas. Tercer principio, seamos pacientes. Si en el primer intento no conseguimos hacer las paces, no nos desanimemos, no nos demos por vencidos. Recordemos que el temperamento y el nivel de madurez varía de una persona a otra. Por lo tanto, sigamos el principio de Romanos 12:21. No nos dejemos vencer por el mal, sino sigamos venciendo el mal con el bien. Sigamos mostrando amor y bondad. En resumen, ¿qué lecciones prácticas aprendemos del pacto de paz entre Jacob y Labán? Bueno, aprendimos que Jehová está como atalaya, observando nuestros motivos. Si no buscamos la paz con los demás, nuestros esfuerzos por servir a Dios serán en vano. También aprendimos que hacer las paces con nuestros hermanos o familiares necesitamos estar pidiendo constantemente ayuda a Jehová para desplegar cualidades como perspicacia, humildad, paciencia y amor. Aprendimos también que para disfrutar de relaciones pacíficas necesitamos poner de nuestra parte, pero el esfuerzo bien vale la pena, como en el caso de Jacob y Labán. Así es que, queridos hermanos, sin importar nuestros problemas presentes o nuestros problemas futuros, no olvidemos que Jehová siempre bendecirá nuestro esfuerzo sincero por buscar la paz y seguir tras ella. Muchas gracias, hermano Martínez, por este discurso muy práctico. Ahora, para continuar, vamos a invitar al hermano Desley a presentar la porción Busquemos perlas escondidas. Y para hablar sobre la primera perla, quisiera pedirles que leamos Génesis 31:19. Hermano Castro, por favor. Ahora bien, Labán había ido a esquilar sus ovejas, y Raquel le robó los ídolos domésticos a su padre. Muchas gracias. ¿Cuál pudo ser la razón por la que Raquel le robara los ídolos domésticos a su padre? Hermana Martínez. Bueno, los arqueólogos han descubierto que anteriormente estas imágenes se relacionaban con la herencia, es decir, quien tuviera las imágenes podía reclamar la herencia en un futuro. Entonces quizás Raquel tomó estos ídolos
pensando que como él había engañado a Jacob, es decir, Labán había engañado a Jacob, Jacob tenía el derecho a reclamar la herencia en un futuro. Muy bien, muchas gracias. Hermana Tavares. Y también quizás Raquel pensó que estaba justificada al robar los terafín de su padre debido al trato que había tenido Labán contra Jacob. Así es. Muy bien. Hermana Velasco. Sí, y la importancia que tenían estos terafim explica el desmesurado interés de Labán de recuperarlos, hasta el grado de perseguir a Jacob por una distancia de 7 días de viaje. Muy bien. Leamos ahora Génesis 31, 41 y 42. Hermano Tavares, por favor. Llevo 20 años trabajando para ti en tu casa, 14 años por tus 2 hijas y 6 por tu rebaño, y me cambiaste el salario hasta 10 veces. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el Dios a quien Isaac teme, no hubiera estado conmigo, ahora me estarías mandando de regreso con las manos vacías. Pero Dios vio mi sufrimiento y mi duro trabajo, por eso te reprendió anoche. Muchas gracias. ¿Cómo podemos imitar a Jacob cuando tenemos jefes que son difíciles de complacer? Hermana Desle. Pues Jacob aguantó aquellas injusticias confiando en que sería protegido por Jehová. Él nunca perdió la esperanza ni la fe en que Jehová cumpliría la promesa de protegerlo. Cuando él iba de camino a Harán, Jehová le dijo que lo iba a cuidar y Jacob confiaba en que esas injusticias Jehová las estaba viendo y Jehová lo cuidaría de ellas. Nosotros podemos imitar a Jacob en esa forma, haciendo de Jehová nuestra morada segura, confiando en que todas las injusticias que sufrimos, Él en algún momento las va a solucionar y eso nos va a ayudar a aguantar con paciencia. Muy bien. Hermano Nieto. También podemos imitar a Jacob trabajando duro. Allí en la parte final del versículo 42 dice que Dios vio mi sufrimiento y mi duro trabajo. Él trabajó por años para tratar de complacer a un hombre muy difícil como Labán. Podemos imitar su ejemplo cuando tenemos jefes que son de esta misma manera de ser, trabajando duro y dejando los asuntos en manos de Jehová. Así es. Hermano Velasco. Ahora, como estamos viviendo una etapa difícil con esta pandemia del COVID-19, algunos de nuestros hermanos están perdiendo sus empleos y eso pone una carga emocional en ellos ante la responsabilidad que tienen con su familia. Pero definitivamente nuestros hermanos al paso de los días han visto que de alguna manera Jehová está supliendo sus necesidades. Así es de que esa es la confianza que debemos tener. Sabemos que Jehová está con nosotros y que de alguna manera, ante cualquier dificultad, Él suplirá nuestras necesidades emocionales, físicas y espirituales. Muy bien. Hermana Nieto, por favor. Según Génesis 32:10, Jacob fue agradecido. Igualmente nosotros debemos agradecer a Jehová el tener un empleo que nos permite cubrir las necesidades básicas de nuestra familia. Eso nos ayudará a centrarnos en lo positivo de la situación. Gracias. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Hermana Mills. Jacob tenía 97 años cuando Jehová le dijo en el versículo 3, regresa a la tierra de tus padres y a donde están tus parientes. Y de una vez obedeció. Dice en el versículo 4 que habló con Raquel y Lea. Y en el versículo 17 dice que subió a sus hijos y sus esposas a los camellos y se fueron. Bueno, vemos aquí que nuestros queridos hermanos mayores pueden tener una influencia positiva enorme en los miembros de su familia, especialmente cuando se trata de la adoración a Jehová, y los apreciamos mucho. Muy cierto. Muy bien. Hermano Tavares. La expresión del versículo 3, yo continuaré contigo, aparece varias veces en la Biblia, también en la forma yo estaré contigo. Jehová no nos promete que eliminará los problemas que nos complican la vida, como los problemas que estamos enfrentando ahora. Lo que nos promete
es que estos problemas nunca nos harán ningún daño permanente. Él los solucionará. Muy cierto. Hermana Velasco. Sí, cuando Jehová le dijo a Jacob que regresara a la tierra donde había nacido, él lo comentó con sus esposas y ellas apoyaron la decisión de Jacob en obediencia a Jehová. La lección para mí en este relato es que debo seguir apoyando a mi esposo en las decisiones que tome, especialmente en esta etapa difícil que estamos viviendo, porque esto pudiera generar muchas tensiones, preocupaciones y, bueno, si apoyo, contribuyo a la paz y la felicidad en mi matrimonio, pero sobre todo hago feliz a Jehová al cumplir con mi papel de esposa que Él me ha asignado. Así es, muy bien. Hermano Nieto. Y es realmente muy bonita la lectura de esta semana, ya que en el versículo 12, en la parte final, menciona de que esto es así porque he visto todo lo que Labán te está haciendo. Muchas veces pensamos de que Jehová no ve lo que nos está pasando en casa, en el trabajo o con nuestra familia o cuando sufrimos injusticias, pero este relato nos confirma de que Jehová sí está al tanto de todo lo que le pasa a sus siervos. Así es. Hermana Martínez. En Génesis 31, 38 y 39, Jacob menciona el cuidado que le ha dado al rebaño de Labán. Y ahí dice que hasta él mismo se hacía cargo de la pérdida. Entonces, a pesar de las circunstancias difíciles que Jacob vivió con Labán, él siempre fue honrado y le entregaba cuentas claras. Esto me hace pensar que no importa cómo sea nuestro jefe o las circunstancias de trabajo que tengamos, sino el que seamos honrados siempre puede darle honra al nombre de Jehová. Cierto. Bien. Hermano Velasco. A veces ante la presión pudiéramos pensar en soluciones que dependen de nosotros mismos. Jacob lo hizo así. Cuando estaba la situación relacionada con la producción de ovejas, él pensó, dice la referencia, en una estratagema relacionada con las varas rayadas, pensando en que éstas influirían para que así nacieran y entonces él tuviera el resultado. Pero fue necesario que el Creador le enseñara que eso había sido por la bendición que había tenido reservada para él, lo cual indica que antes de tomar una decisión, pensemos, ¿es la guía de Jehová? ¿Puedo buscar información en las publicaciones? ¿Puedo aplicar un principio bíblico en mi vida? Y seguramente veremos que Jehová es quien realmente nos ha bendecido. Sin duda una valiosa lección. Muchísimas gracias, hermanos, por sus excelentes comentarios. Muchas gracias, hermano Desley, por presentar esa porción y a todos por su buena preparación y estas perlas tan animadoras. Ahora, para continuar, vamos a disfrutar de la lectura de la Biblia y esta semana está tomado del libro de Génesis, capítulo 31, los versículos 1 al 18, y invitamos a nuestro hermano Castro a leer esta porción de la Biblia. Con el tiempo, Jacob se enteró de que los hijos de Labán decían: Jacob se ha quedado con todo lo que le pertenecía a nuestro padre. Toda su riqueza la ha sacado de lo que le pertenecía a nuestro padre. Y cuando Jacob veía la cara de Labán, se daba cuenta de que su actitud hacia él no era igual que antes. Al final, Jehová le dijo a Jacob: regresa a la tierra de tus padres, a donde están tus parientes, yo continuaré contigo. Así que Jacob envió un mensaje a Raquel y a Lea para que fueran al campo donde él estaba con su rebaño. Entonces les dijo: me he dado cuenta de que la actitud de su padre hacia mí ha cambiado. Pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben muy bien que he trabajado con todas mis fuerzas para su padre. Y, aunque su padre ha intentado estafarme y ha cambiado mi salario 10 veces, Dios no le ha permitido hacerme daño. Si él me decía: te pagaré con los animales moteados, todo el rebaño tenía crías moteadas. Pero si decía: te pagaré con los animales rayados, todo el rebaño tenía crías rayadas. Por eso, Dios ha estado quitándole animales a su padre y dándomelos a mí. Una vez, cuando el rebaño se puso en celo, tuve un sueño. Vi que los machos de las cabras que se apareaban con el rebaño eran rayados,
moteados y manchados. Entonces el ángel del Dios verdadero me dijo en el sueño, Jacob. Yo le respondí, aquí estoy. Y él dijo, levanta la vista, por favor, y verás que todos los machos de las cabras que se aparean con el rebaño son rayados, moteados y manchados. Esto es así porque he visto todo lo que Labán te está haciendo. Yo soy el Dios verdadero que se te apareció en Betel, donde ungiste una columna y donde me hiciste un voto. Ahora prepárate, sal de este país y regresa a la tierra donde naciste. Entonces Raquel y Lea le dijeron, ya no hay nada que podamos heredar de la casa de nuestro padre. ¿Acaso no somos como extranjeras para él? Él nos ha vendido y ha estado viviendo del dinero que recibió por nosotras. Todas las riquezas que Dios le ha quitado a nuestro padre son nuestras y de nuestros hijos. Así que haz todo lo que te ha dicho Dios. Luego Jacob subió a sus hijos y sus esposas a los camellos y se dirigió con todos sus rebaños y con todos los bienes que había acumulado, el ganado que poseía y que había acumulado en Padán Aram, hacia la tierra de Canaán, donde estaba su padre Isaac. Muchas gracias, hermano Castro. Muy buena lectura. Usted leyó con exactitud. También notamos los sentimientos en la lectura. Y para esta lectura tenía asignado la lección 10. Les invito, si tienen a mano su folleto, a ver la lección 10 y el asunto modular, la voz. Y sí noté en su lectura los cambios en el volumen, en el tono, en el ritmo. Y realmente eso es algo sumamente importante, no solo en la congregación, en las reuniones, sino en el ministerio, porque nos permite transmitir las ideas de una forma clara, entendible y también despertar las emociones. Así que excelente trabajo, hermano Tirso. Ahora vamos a pasar a la sección Seamos mejores maestros. Y para empezar esa sección de nuestra reunión, vamos a disfrutar de un video, el video de la primera conversación, y después vamos a analizar las dos preguntas que aparecen en la guía de actividades. Veamos el video. Hola, me llamo Elisa y ella es mi amiga Marga. ¿Cuál es su nombre? Tania. Me alegro de saludarla, Tania. Hoy estamos hablando sobre cuál es el propósito de Dios para la humanidad. ¿Usted qué diría? Pienso que Dios nos creó para que nos ayudemos unos a otros. Es usted una persona muy considerada. La verdad es que esta vida está llena de problemas. Sin embargo, la Biblia dice que Dios no quería que nuestra vida fuera así. ¿De verdad? Sí. De hecho, mire lo que dice la Biblia aquí, en Génesis 1:28. Marga, ¿nos puedes leer la primera parte del versículo? Claro. Dice, Dios los bendijo y les dijo, tengan muchos hijos, multiplíquense, llenen la tierra y tomen control de ella. Gracias. Según este versículo, ¿qué quería Dios que hicieran Adán y Eva? Que tuvieran hijos y llenaran la tierra. Muy bien. En otras palabras, Dios quería que Adán y sus descendientes extendieran el jardín de Edén y que toda la tierra fuera un paraíso. Obviamente eso no fue lo que pasó, pero ¿quiere decir eso que fracasó el propósito de Dios? ¿O se cumplirá algún día? Quizá podríamos hablar de eso la próxima vez. Sí, estaría muy bien. Muy bien. Ahora queremos extraer de este video dos lecciones muy prácticas. La primera pregunta, ¿qué hizo la hermana para que la persona entendiera mejor el texto? ¿Qué notaron ustedes? Muy bien. Hermana Tavares, por favor. Sí, a continuación le hizo una pregunta y le dijo, según este versículo, ¿qué quería Dios que hicieran Adán y Eva? Y entonces ya contestó el amo de casa. Muy bien, excelente. Bien. Hermana Nieto, por favor. También ella le explicó qué propósito tiene Dios, que era que Adán y Eva y sus descendientes extendieran el jardín de Edén por toda la tierra para que llegara a ser un paraíso. Así es, gracias. Hermano Desley, por favor.
Es decir, le explicó el texto con otras palabras. Así es. Muy bien, gracias. Y hermano Martínez. Sí, fue evidente que la hermana aplicó la lección 4 de nuestro folleto Maestros de introducir bien los textos bíblicos, tenía claro el objetivo, pudo destacar la idea, conocía el contexto y eso le ayudó a tener éxito. Muy bien, muchas gracias. Ahora, la segunda pregunta, ¿cómo preparó a la persona para la siguiente visita? Hermano Velasco. Bueno, ella dio 2 pasos. Uno de ellos le dejó claro cuál era el propósito de Dios, pero luego le ayudó a pensar si este propósito había fracasado o con una pregunta a contestar en la siguiente visita. Muy bien, así es. Bien, gracias a todos por sus comentarios. Seguramente hay puntos de este video que podemos aplicar en nuestro ministerio también. Bien, ahora vamos a pasar a la primera demostración que tenemos para esta noche en la sección Seamos Mejores Maestros. Y es también de la primera conversación. Y la hermana Daisley también con la hermana Velasco van a presentar esa parte. Prestamos atención. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué situación la que estamos viviendo, ¿verdad? Ay, sí, realmente muy difícil. Yo creo que ha sido más duro de lo que muchos de nosotros habíamos pensado y mucha gente está sufriendo. Así es. Muchos temen que se salga de control. Pero qué bueno que estamos tomando medidas preventivas, ¿verdad? Sí, de hecho deberíamos estar en casa, pero bueno, tenemos que salir a comprar cosas para comer. Exacto, no nos queda otro remedio. Algunos se han preguntado si esto es lo que Dios quiere para la humanidad. ¿Usted qué diría? Sí, he escuchado que algunos dicen que son una prueba de parte de Dios, pero yo realmente no creo que Dios sea así. Tiene usted razón, Dios nunca nos haría algo así. Es muy animador cuando uno piensa en cómo fueron las cosas desde un principio. La Biblia dice que cuando Dios hizo a Adán y Eva, los bendijo y les dijo que se multiplicaran, que tuvieran muchos hijos, que llenaran la tierra y tuvieran el control de ella. Por eso los puso en un paraíso donde disfrutaban de una salud perfecta y una vida plena, llena de satisfacción. Sin embargo, nuestra realidad ahora es muy diferente. ¿Cree usted que Dios haya cambiado de opinión con respecto a la humanidad o que haya fracasado en su propósito? Bueno, no, realmente no lo creo porque Él es todopoderoso y yo creo que puede hacer lo que Él quiera. Exactamente. Y por eso mismo Él ya tiene la solución perfecta. A mí me gustaría hablar de esto con usted en otra ocasión. ¿Le puedo dar un poco más de información y mis datos ahí están anotados? Y si usted me da sus datos también, tal vez podamos comunicarnos y conversar después. Yo me llamo Vanessa. Mucho gusto, soy Silvia. Y sí, me gustaría seguir conversando de esto, pero, perdón, tengo que irme porque ya me toca pasar a pagar. Está bien, Silvia. Muy bien, muchas gracias, hermana Daisley y hermana Velasco. Muy buena demostración y muy práctico. Notamos el marco de circunstancias, algo de la vida real. Queremos buscar maneras de compartir las verdades bíblicas, pero al mismo tiempo ser cuidadosos y cuidar nuestra salud. Y algo que noté esta noche en esta reunión, usted está trabajando en la lección 4, introducir bien los textos bíblicos. Y en este caso, por la distancia entre los dos de ustedes, usted decidió parafrasear el texto y fue muy apropiado dadas las circunstancias. Aún así, usted hizo algunas preguntas prácticas para ayudar a resaltar el valor práctico de este texto que parafraseó. Así que apreciamos muchísimo el muy buen trabajo con esa demostración. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con otra demostración también de la primera conversación y en este caso será la hermana Mills y la hermana Nieto que van a presentar esta información. Ok, voy a llamar al próximo número aquí en la lista. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy una vecina. Mi nombre es Amber. Hola, Amber.
Con todo lo que está pasando en el mundo ahorita, estoy preocupada por mis vecinos y les estoy llamando para ver cómo están. ¿Están bien ustedes? Sí, gracias por la llamada. Estamos bien. Bueno, tratando de vivir un día a la vez. Sí, entiendo. Con todo lo que está pasando, puede ser muy fácil angustiarnos. Pues es así. Yo la verdad nunca pensé que iba a estar en una situación como esta y estoy tan preocupada por el futuro. Definitivamente ha sido algo único. Pero algo que me ha ayudado a mí a mantener la calma es ver en la Biblia qué quiere Dios para la humanidad. ¿Alguna vez ha leído la Biblia? Bueno, tengo una Biblia, pero la verdad no la leo mucho. Pero, ¿qué quiere Dios para la humanidad? Bueno, la Biblia nos dice con qué propósito creó Dios a la humanidad y no fue para sufrir. ¿Le gustaría saber qué dice un texto en el libro de Génesis? Está bien. Bueno, cuando Dios creó a la primera pareja humana, Adán y Eva, los puso en un jardín bonito, en un paraíso, y les dijo estas palabras que voy a leer de Génesis, capítulo 1, versículo 28. Ahí dice: además, Dios los bendijo y les dijo: tengan muchos hijos, multiplíquense, llenen la tierra y tomen control de ella, y tengan autoridad sobre los peces del mar, los animales voladores de los cielos y todos los seres vivos que se mueven sobre la tierra. Entonces, como leemos aquí en Génesis, Dios quería que Adán y Eva vivieran en un bonito jardín, tuvieron hijos, hicieron de toda la tierra un paraíso y cuidaron de los animales. ¿Qué le parece a usted la idea de una vida así? Pues suena muy bien. Yo creo que a todos nos gustaría vivir en un lugar así. Sí, a mí me encantaría vivir en un mundo así. Lo bueno es que Dios no ha cambiado el propósito que tenía para la humanidad, todavía nos promete ese futuro. Y eso es lo que me ayuda a mantener la calma. Pero, ¿cómo puede estar tan segura de que Él todavía quiere eso? Es cierto que no es lo que vemos en el mundo ahorita, pero Dios todavía quiere lo mismo para nosotros. Quizás podemos pensar en un ejemplo. Si nosotros deseamos viajar a cierta ciudad, pero encontramos un obstáculo en la carretera, ¿significa que ya no podemos llegar a nuestro destino? Pues no. Tomaríamos una ruta alterna para poder llegar. Exacto. Adán y Eva no quisieran cumplir con el propósito de Dios. Pero aunque no se cumplió en los días de Adán y Eva, Dios tomó nuevas medidas o una ruta alterna para conseguir su propósito. De hecho, es un tema muy emocionante. Sí, me parece muy interesante. ¿Sabe? He mandado a varios vecinos un folleto con el título Buenas noticias de parte de Dios, y ese folleto tiene respuestas a muchas preguntas bíblicas. Por ejemplo, la lección 5 contesta la pregunta: ¿cómo volverá a haber un paraíso en la tierra? ¿Y cómo podemos estar seguros de que Dios cumplirá su propósito? Si desea, yo puedo mandarle por mensaje de texto un enlace en el que podrá descargar el folleto a su celular para que lo pueda analizar en su tiempo libre. ¿Qué le parece? Claro, me gustaría saber qué dice. Muy bien. Bueno, mañana en la tarde, si le parece bien, me gustaría llamarle de nuevo para leer juntas la lección 5 y le puedo ayudar a buscar los textos bíblicos en su propia Biblia. ¿Hay algún horario que usted prefiera? Déjeme ver. A las 2 de la tarde estaría bien. Muy bien. Bueno, como mencioné antes, mi nombre es Ámbar. ¿Con quién tuve el gusto? Yo soy Maureen. Mucho gusto, Maureen. Mucho gusto, Amber. Entonces hablamos mañana a las 2. Que tenga una bonita tarde. Muy bien, muchas gracias, hermana Mills y hermana Nieto. Seguramente queremos aprovechar de esa forma de predicar por teléfono, muy práctico.
Y algo que me gustó tanto en esa demostración como en la primera es que las hermanas mostraron mucho interés personal en las personas con quien estaban hablando, en su situación, en su bienestar. Seguramente queremos tomar en cuenta este detalle al momento de hablar con nuestros vecinos, porque todos estamos pasando por situaciones difíciles. Y en esta asignación, hermana Mills, usted está trabajando en la lección 8, enseñar con ejemplos. Ahora, la lección menciona que los ejemplos tienen que ser sencillos para captar la atención de la persona o de los oyentes. Y con estos ejemplos podemos enseñar puntos muy importantes, como en este caso vimos un ejemplo muy apropiado para ilustrar el propósito de Jehová. Es como un viaje al destino final de un viaje. Fue sencillo, fácil de entender y seguramente ayudó a la persona a captar rápidamente el punto. Seguro que todos podemos aprender de estas demostraciones. Muchas gracias a todos que participaron en esa porción de la reunión. Ahora, para continuar, podemos dar inicio a la sección Nuestra vida cristiana. Entonces, les invito, si pueden, a ponerse de pie. Vamos a tener la oportunidad de cantar la canción 77, Luz en un mundo oscuro. Canción 77. Para comenzar nuestra vida cristiana, esta sección de la reunión, disfrutaremos de las necesidades de la congregación. Invitamos al hermano Velasco a presentar el tema Jehová se interesa por sus ovejas. Es indudable que hemos estado muy contentos de poder mantener nuestras reuniones recibiendo el alimento espiritual que nos proporciona el esclavo fiel y prudente, aún de manera virtual, lo cual nos permite estar en contacto con nuestros hermanos.
Anhelamos el día en que podamos regresar a nuestros salones del reino, pero más cuando veamos ahí a aquellos hermanos que siguen formando parte de la congregación, pero que por circunstancias se han alejado de Jehová, han dejado de predicar, han dejado de asistir a las reuniones. ¿Cómo será posible que lo logren con facilidad y qué papel juega la congregación para ayudarles, así como los cuerpos de ancianos? Veamos el siguiente video y después haremos un análisis de la página 14 del folleto Jehová desea que vuelva. Observemos. El cuerpo gobernante me ha pedido hablarles por algunos minutos sobre el tema Jehová se interesa por sus ovejas. Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice: Es necesario que prestemos más de la acostumbrada atención a las cosas oídas por nosotros, para que nunca se nos lleve a la deriva. Tristemente, algunos en el pueblo de Jehová han sido llevados a la deriva, al punto de ya no asistir a las reuniones ni salir a predicar. Por una u otra razón, se han vuelto inactivos. ¿Es ese su caso? Si es así, nunca olvide las palabras de 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7. Allí, la Biblia nos dice que echemos sobre Jehová toda nuestra inquietud. Y entonces añade la frase, porque Él se interesa por ustedes. Porque Él se interesa por ustedes. ¿Qué significan esas palabras? Es cierto que Pedro se dirigía a un grupo de cristianos, y por eso usó el plural ustedes en ese versículo. Pero, ¿significa eso que Jehová solo se interesa en su pueblo como grupo? ¿O se interesa por usted y por mí individualmente? La verdad es que nuestra mente imperfecta puede resistirse a la idea de que Jehová se interesa por nosotros personalmente. Como se ve en este mundo, entre más poder tiene una persona, menos interés muestra por los demás. Por ejemplo, un político en campaña intenta obtener votos, pero ni siquiera sabe los nombres de los votantes. De hecho, es casi imposible acercarse a él. ¡Qué diferente es Jehová nuestro Dios! Él se interesa por cada persona que ha entablado una relación con Él. ¿Cómo lo sabemos? Abra su Biblia en Juan capítulo 6, versículo 44. Aquí Jesús hace una significativa afirmación sobre las personas que eligen servir a Jehová. En Juan 6, versículo 44, Jesús dice: Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo atraiga. Piensa en lo que implican esas palabras. Mediante la predicación, que nos alcanza individualmente, y mediante su Espíritu Santo, que nos ayuda a comprender la verdad, Jehová personalmente nos atrae hacia su Hijo y hacia su organización. Para atraer a alguien, Jehová debe ver algo valioso en esa persona. Y eso significa que debe interesarse por esa persona. Pero, ¿qué ocurre si por alguna razón usted se ha alejado de la congregación? ¿Significa eso que Jehová lo ha olvidado? Claro que no. Piense en el amor que Jehová mostró a su pueblo, los israelitas, aun cuando los asirios los habían despojado de su tierra y llevado cautivos lejos de su país. ¿Se olvidó Jehová de ellos? ¿Los rechazó? ¿Estaría dispuesto a recibirlos de nuevo? Cuando los israelitas cambiaron su proceder, Jehová lo notó. En Jeremías capítulo 31, versículo 18, él dice: Positivamente he oído a Efraín lamentarse de sí mismo. Pero, ¿cuál era el lamento de Efraín? ¿Qué estaba suplicando el pueblo a Jehová? Haz que me vuelva, y prontamente me volveré, porque tú eres Jehová mi Dios. Otra traducción lo expresa así: Recíbeme de nuevo, déjame volver, porque tú eres mi Dios.
Cuando los israelitas clamaron a Jehová por ayuda, Él los escuchó, Él se interesó y Él les respondió. ¿Puede hacer Jehová lo mismo por usted? Sí, en realidad, Jehová ya lo está buscando. Abra su Biblia en Ezequiel capítulo 34, versículo 16. A medida que leemos este versículo, observe 4 cosas que Jehová hace por sus valiosas ovejas que se han perdido. En Ezequiel 34:16, Jehová dice, a la perdida buscaré, y a la dispersada traeré de vuelta, y a la quebrada vendaré, y a la doliente fortaleceré. ¿Notó las 4 cosas que Jehová hace por quienes se han perdido? Primero, Jehová los busca. Cuando los encuentra, los trae de vuelta. Después, venda sus heridas. Y por último, los fortalece. Si usted está inactivo, ¿tocan su corazón las palabras de Jehová en Ezequiel 34:16? Quizás se sienta como el escritor del Salmo 119 cuando expresó este ruego a Jehová en el verso 176. He andado errante como una oveja perdida. Oh, busca a tu siervo, porque no he olvidado tus propios mandamientos. El hecho de que esté mirando este programa prueba que usted no se ha olvidado de Jehová y Él no se ha olvidado de usted. En realidad, es posible que mediante este programa Jehová lo esté buscando a usted. El asunto no es por qué está inactivo o cuánto tiempo lleva así. La verdadera cuestión es, ¿está usted listo para volver a casa? Claro, regresar requerirá esfuerzo, pero ¿qué ocurrirá cuando haga ese esfuerzo? Santiago, capítulo 4, versículo 8, dice que cuando usted se acerca a Jehová, Él se acerca a usted. Eso significa que Jehová aún se interesa por usted como persona, pero es vital que usted actúe sin demora. ¿Por qué? Abra su Biblia en Lucas capítulo 21, versículos 34 a 36. Las francas palabras de Jesús deben hacer pensar a cada preciada oveja de Jehová. En Lucas capítulo 21, versículos 34 y 35, Él dijo, «Mas presten atención a sí mismos, para que sus corazones nunca lleguen a estar cargados debido a comer con exceso y beber con exceso, y por las inquietudes de la vida. Y de repente esté aquel día sobre ustedes instantáneamente como un lazo, porque vendrá sobre todos los que moran sobre la haz de toda la tierra». Y vea cómo nos anima a actuar con las palabras del 36. Manténganse despiertos, pues, en todo tiempo haciendo ruego, para que logren escapar de todas estas cosas que están destinadas a suceder y estar en pie delante del Hijo del Hombre. El mensaje en estos versículos es claro. El fin está cerca y es urgente que prestemos atención a nosotros mismos. La atalaya del 15 de agosto de 2015 incluyó algunos comentarios que nos dejan mucho en qué pensar. Señaló, ¿cuánto tiene que empeorar la situación para que llegue la gran tribulación? Por ejemplo, ¿cree usted que todos los países tienen que estar en guerra? ¿Que todas las personas tienen que pasar hambre? ¿O que en todas las familias tiene que haber alguien enfermo? Si eso fuera así, todo el mundo se vería obligado a reconocer que las profecías de la Biblia se están cumpliendo y que el fin está cerca. Sin embargo, Jesús dijo que la mayoría de la gente no haría caso a la señal de su presencia y que seguiría con su vida como si nada, hasta que fuera demasiado tarde.
Como vemos, la Biblia muestra que la situación mundial no será tan extrema. Después, el artículo añadió: no piense que tiene que pasar mucho más tiempo para que Babilonia la Grande, el imperio mundial de la religión falsa, sea atacada por los 10 cuernos y la bestia salvaje de Revelación 17:16. Recuerde que será Dios quien plantará en sus corazones el deseo de llevar a cabo ese ataque, lo que puede ocurrir en cualquier momento y sin previo aviso. Así es, el fin no está lejos. Hermanos y hermanas, ¿perciben la urgencia en esas palabras? Es posible que, hasta ahora, haya creído que algún acontecimiento mundial dejaría claro que usted necesita volver a Jehová. Pero la Biblia nos dice que la gran tribulación estallará de forma tan repentina que tomará a las personas desprevenidas y no habrá tiempo para hacer cambios. Por lo tanto, si ha estado inactivo, esperando el momento para volver, hágalo ahora. Tenga la seguridad de que Jehová lo recibirá de nuevo. Él considera a cada oveja una valiosa parte de su congregación. De hecho, mire lo que dice Jehová sobre su pueblo en Malaquías capítulo 3, versículo 17. Y mientras leemos estas palabras, piense en el valor que Jehová le da a cada persona dentro de su organización, incluidos aquellos que se han alejado. En Malaquías capítulo 3, versículo 17, Jehová se expresa así sobre su pueblo: y ciertamente llegarán a ser míos, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que produzca una propiedad especial. Hay una nota en la traducción del Nuevo Mundo en inglés que indica otra forma de decir propiedad especial, a saber, preciada posesión. Imagínese, a los ojos de Jehová, aunque usted se haya alejado del rebaño, Él no lo ha desechado. ¿Por qué? Porque usted sigue siendo precioso para Jehová. Él nos dice: son míos. Jehová lo ve a usted como una propiedad especial, como una preciada posesión. Eso significa que, si está perdido, Jehová quiere encontrarlo. Si está lastimado, Jehová quiere sanarlo. Y nosotros deseamos lo mismo. Después de todo, ustedes son nuestros padres y madres, hijos e hijas, hermanos y hermanas. Anhelamos el día en que vuelvan con nosotros para que podamos servir a Jehová juntos otra vez. El mensaje es claro. Este es el momento. No existe mejor lugar donde estar que en los brazos protectores de Jehová. Él lo está buscando y lo invita a volver a casa. Por favor, actúe ahora, no se tarde. Muy bien, pues una estimulante información de parte del cuerpo gobernante mostrando su amor por las ovejas que ahora están inactivas. Pero una pregunta que se pudiera hacer, usted que ya regresó a la reunión de manera virtual, ¿por dónde empiezo? Bueno, ahora me gustaría considerar con ustedes, hermanos, el folleto Jehová desea que vuelva ahí en la porción 5, y entonces con el tema regresen al pastor y superintendente de sus almas en el recuadro preguntas que tal vez esté haciendo. La primera, ante el desafío de no saber qué hacer, ¿qué pasos son apropiados dar para gradualmente recuperar su relación con Jehová? ¿Podemos escuchar a la hermana Vanessa Desley, por favor? Pues debe dar pasos graduales, ¿verdad? Dada su condición espiritual, no es posible hacerlo todo de golpe. Por eso se recomienda tomar pequeñas porciones de alimento espiritual todos los días,
paso a paso. Y algo muy importante es leer unos minutos la Biblia todos los días. Muy bien. Hermana Amber Mills. Y Jehová nos ama muchísimo. En 1 Pedro 5:7 dice, a la vez que echen sobre él toda su inquietud, porque él se interesa por ustedes. Entonces Jehová sí quiere escuchar nuestras preocupaciones y podemos orarle a Jehová y pídele su ayuda. Muy bien. Hermana Paula Tavares. Y también las reuniones fortalecen mucho la espiritualidad de la persona para poder volver a Jehová. Así es que el tratar de ir a una reunión tan como sea posible va a ayudar mucho a la persona. Muy bien. Hermano Tirso Castro. Sí, a mí me gustaría recalcar el punto de la oración porque es lógico y natural que alguien que está inactivo, que no ha ido a las reuniones, se pregunte, bueno, ¿con qué cara le hablo a Jehová? Si no estoy haciendo lo que Él me dice, no me va a escuchar, ¿para qué le hago oración? Y como nos muestra la experiencia de la hermana Eva, ella también experimentó sentimientos así, le daba vergüenza, pero debemos recordar que aún así debemos tener el valor y la sinceridad de hacerle oración a Jehová para que Él pueda ayudarnos a volver. Muy bien. Hermano Desley, Jorge. Y precisamente en el caso de la hermana Eva, cuando ella oró, Jehová le respondió a la oración porque la visitó un anciano y quien le ayudó a ver que ella era valiosa para Jehová. Y empezó a dar ella pasos, empezó a leer la Biblia y empezó a asistir a las reuniones y finalmente se activó siendo nuevamente una publicadora activa. Muy bien. Es natural que exista cierto temor al regresar a las reuniones. La pregunta es, ¿cómo me recibirán en la congregación? Pero, ¿cómo podemos asegurarnos de que dicho temor desaparezca en nuestros hermanos que han estado inactivos por un tiempo? Hermano Genaro Martínez. Todos podemos poner nuestro granito de arena, recibiéndolos con amor, con cariño, darles una calurosa bienvenida. Como dice Hebreos 10, 24 y 25, las reuniones es para motivarnos. Así es que si todos nos esforzamos por hacer eso, cuando alguien que se ha alejado de la congregación llegue al salón del reino, tendrá un efecto muy positivo. Muy bien. Díganme, ¿qué fue lo que hizo que Javier sintiera que había vuelto a casa? Hermana Maureen Nieto. Sí, es interesante que fueron unas sencillas palabras cariñosas. Esta hermana cuando lo vio, le dijo, bienvenido a casa, hijo. Y eso le llegó al corazón. Entonces aprendemos de que quizás no tenemos que decir muchas cosas, pero sí demostrar nuestro cariño a los hermanos que están regresando. ¿Qué hay de Marco? ¿Cómo expresó su sentimiento? Hermana Velasco, por favor. Sí, él sentía mucho temor de cómo sería recibido, entonces fue al Salón del Reino y se sentó en la última fila, pues para pasar desapercibido, pero muchos sí lo reconocieron porque él asistía a las reuniones cuando era niño, así que le dieron la bienvenida, lo abrazaron con mucho cariño y entonces él sintió una enorme paz. Era como si hubiera vuelto a casa. Ahora, dado que estamos teniendo las reuniones de manera virtual, no es posible dar un abrazo cariñoso, pero sí podemos expresar palabras de cariño a través de internet o de las videoconferencias que estamos llevando a cabo. Muy bien. ¿Cómo me tratarán los ancianos? Es otro de los temores. ¿Qué papel tan importante cumplieron los ancianos en la vida de Víctor? Hermano Jorge Desley. Víctor estuvo inactivo 8 años y luego los ancianos estuvieron visitándolo regularmente y cierto anciano lo visitó y le enseñó algunas fotografías que se habían hecho juntos y eso le trajo a él buenos recuerdos. Así que con el tiempo entonces empezó a retomar las actividades espirituales. Muy bien. Bueno, entonces queremos actuar en consonancia con Jehová, con el cuerpo gobernante, de tal manera que cuando vengan nuestros hermanos, entonces animémoslos a dar los pasos necesarios para restablecer su amistad con Jehová y no dejemos ese trabajo solo en los ancianos. Toda la congregación
puede contribuir a eso. Y entonces estaremos felices de ver regresar una oveja al rebaño de Jehová. Qué video más bonito. Muchas gracias, hermano Velasco, por presentar esa parte. Ahora vamos a continuar con el estudio bíblico de la congregación. Invitamos al hermano Tavares a conducir este estudio y con la ayuda de su lector, el hermano Nieto. Hoy tenemos un estudio bíblico de congregación muy edificante, como habrán podido ver, hermanos, y muy oportuno también para las circunstancias que estamos atravesando. La lección es el capítulo 111 de nuestro libro Jesús es el camino, la verdad y la vida. El tema del capítulo es los apóstoles piden una señal y se analizará cómo 4 de ellos le pidieron precisamente una señal a Jesús y por qué. Y también veremos que las palabras de Jesús se cumplieron no solo en aquel tiempo, sino en el futuro, en el tiempo en el que estamos viviendo. Pero más importante, ¿qué lecciones nos enseña esto para nosotros? ¿Qué es lo que aprendemos? ¿Cómo nos fortalece esta información? ¿Estamos todos listos entonces? Vamos a pedirle por favor a nuestro hermano Nieto que nos lea de continuo los primeros 9 párrafos del capítulo 111. Por favor, hermano Nieto. Es martes 11 de Nisan por la tarde y el día está a punto de terminar. Jesús ha estado muy ocupado los últimos días y su ministerio en la tierra también está llegando a su fin. Durante el día ha estado enseñando en el templo y, por la noche, se ha estado alojando fuera de la ciudad. Mucha gente se ha interesado en sus enseñanzas y ha estado yendo al templo a escucharlo temprano por las mañanas. Pero eso ha quedado atrás. Y ahora Jesús está sentado en el Monte de los Olivos con 4 apóstoles: Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Los 4 se han acercado a él en privado. Les preocupa el templo porque Jesús ha predicho que no quedará en él piedra sobre piedra. Pero hay algo más que los tiene intrigados. Jesús le mandó hace algún tiempo: estén siempre preparados, porque el Hijo del Hombre viene a la hora en que menos se lo esperan. Y también habló del día en que el Hijo del Hombre sea revelado. ¿Tendrán estos comentarios algo que ver con lo que acaba de decir sobre el templo? Los apóstoles tienen curiosidad, así que le preguntan: dinos, ¿cuándo pasarán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu presencia y de la conclusión del sistema? Tal vez estén pensando en la destrucción del templo, que pueden ver a poca distancia de allí. También le están preguntando por la presencia del Hijo del Hombre. Probablemente se acuerdan de que Jesús puso el ejemplo de un hombre de familia noble, que viajó para asegurarse la posición de rey y después regresar. Y, por último, se están preguntando qué implicará la conclusión del sistema. Como parte de su respuesta detallada, Jesús les da una señal para ayudarlos a saber cuándo llegaría a su fin el sistema judío de su tiempo, incluido el templo. Pero va más allá. La señal ayudaría a los cristianos del futuro a saber si estarían viviendo durante la presencia de Jesús y cerca del fin del sistema mundial. Con el transcurso de los años, los apóstoles verán el cumplimiento de la profecía de Jesús. En efecto, muchas de las cosas que predijo comenzaron a ocurrir mientras estaban vivos. Así, 37 años después, en el año 70, a los cristianos que estuvieron atentos no les tomó desprevenidos la destrucción del templo y del sistema judío. Sin embargo, no todo lo que Jesús predice ocurre en este periodo que culmina en el año 70. Entonces, ¿cuál será la señal de que estará presente gobernando como rey? Jesús les da la clave a los apóstoles. Les dice que habrá guerras y noticias de guerras, y que pelearán nación contra nación y reino contra reino. También anticipa que habrá grandes terremotos y, en un lugar tras otro, hambre y epidemias. Además, les da esta advertencia a sus discípulos:
A ustedes los arrestarán y los perseguirán. Por otra parte, aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente. La maldad aumentará y el amor de la mayoría se enfriará. Luego dice que las buenas noticias del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aunque algunos aspectos de la profecía de Jesús se cumplieron antes de la destrucción de Jerusalén a mano de los romanos y durante ella, ¿pudiera ser que Jesús también se refiriera a un cumplimiento posterior y a mayor escala? ¿Percibe usted las pruebas que indican que esta profecía trascendental está teniendo un cumplimiento más importante en nuestros días? Algo que Jesús menciona como parte de la señal de su presencia es la aparición de la cosa repugnante y devastadora. En el año 66, esta cosa repugnante aparecerá cuando los ejércitos acampados de los romanos lleguen con sus insignias o estandartes idolátricos. Los romanos rodearán Jerusalén y socavarán parte de sus murallas. De esta manera, la cosa repugnante estará en el lugar que no debe, en lo que los judíos consideran un lugar santo. Jesús sigue prediciendo: habrá una gran tribulación. Desde el principio del mundo hasta ahora no ha habido una tribulación igual y nunca más la habrá. En el año 70, los romanos destruirán Jerusalén. Esa conquista y destrucción de la ciudad santa, incluido el templo, será una gran tribulación, pues morirán miles de personas. Será mucho peor que cualquier destrucción que Jerusalén y los judíos hayan sufrido antes, y pondrá fin al sistema de adoración que han seguido durante siglos. Por lo tanto, cualquier cumplimiento posterior y a mayor escala de las palabras proféticas de Jesús tendrá que ser aún más terrible. Gracias, hermano Nieto, excelente lectura. Bueno, tenemos 9 párrafos y una pregunta adicional o auxiliar para el primer párrafo. ¿Cuáles son las circunstancias en que se encuentra Jesús con 4 de sus apóstoles? ¿Y qué aprendemos de eso? Bien, hermana Nieto, por favor. Sí, es el martes 11 de Nisan. Durante el día Jesús ha estado enseñando en el templo y ahora por la tarde Él está sentado en el Monte de los Olivos con Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Me hace ver este asunto la diligencia con que Jesús realizaba su ministerio y que igualmente debo estar dispuesta a dar de mi tiempo y mis energías a otras personas cuando les predico y les enseño. Bien. Escuchamos al hermano Deslé, por favor. También es interesante que Jesús empezaba muy temprano en la mañana a enseñar en el templo y muchas personas venían a escucharlo. Aprendemos de ellas que estaban muy interesadas en aprender de Jesús y nosotros queremos mostrar ese mismo interés. Muy bien. Hermano Castro, por favor. Sí, y otro aspecto que rodean las circunstancias que vive Jesús es de que son sus últimos días en la tierra. Entonces, sin duda que hay cosas importantes que ocupan su mente. Quizás también está angustiado por dentro de pensar en qué va a suceder, pero está concentrado en hacer la voluntad de Jehová. Nos enseña que aunque también quizás nosotros nos sintamos un poco inseguros en medio de esta contingencia, en qué va a pasar, cuánto tiempo, pero debemos estar concentrados en servir a Jehová en la medida de lo posible, de acuerdo a nuestras circunstancias. Muy bien. Tenemos una ilustración en el libro. De hecho, aplica, ¿verdad?, para este párrafo. ¿Qué es lo que podemos ver allí? La ilustración que se ve. Por favor, hermana Deslé. Precisamente vemos lo que se ha narrado, ¿verdad? Jesús está en el Monte de los Olivos con 4 de sus apóstoles fieles. Y podemos ver que al fondo ellos pueden ver el templo a una distancia bastante cercana. Y ellos, precisamente pensando en todo lo que Jesús ha dicho, es por eso que se acercan a Él para hacerle estas preguntas. Muy bien. Hermano Deslé, por favor. Y esta ilustración nos hace comprender de que era difícil de creer que en este lugar no quedara piedra sobre piedra. Por ejemplo, ahí vemos la fachada del templo que tiene unos 27 metros de altura y está recubierta de oro.
y todo el complejo está formado por grandes piedras de mármol. Entonces, pensar que ahí no quedaría piedra sobre piedra es algo difícil de creer. Bien. Para los siguientes dos párrafos, el párrafo 2 y el párrafo 3, tenemos una pregunta que está allí en el libro y dice la pregunta: ¿por qué le preguntan los apóstoles a Jesús sobre el futuro y qué otra cosa los tiene intrigados? Escuchamos a la hermana Mills, por favor. Para los judíos el templo era algo muy importante y tenía más de 500 años de existencia. Y solo hace unas horas Jesús les había dicho que sería demolido. Entonces podemos entender que los apóstoles les preocupaba lo que Jesús dijo sobre el templo y querían saber más detalles. Bien. Hermano Velasco, por favor. También, según el registro de las buenas noticias, según Lucas, ahí en el capítulo 12, versículo 40, ellos traen a su mente las palabras de Jesús, quien les había dicho: estén siempre preparados, porque el Hijo del Hombre viene a la hora en que menos lo esperan. Así es de que, aunado a lo del templo, las palabras de Jesús que les había dicho con anterioridad, los motivó a acercarse y hacerle preguntas porque estaban preocupados. Eso es, hermana Tavares. Y también por último le preguntaron qué implicaría la conclusión del sistema de cosas. Bien, eso es. Entonces, ¿podemos resumirlas? ¿Les preocupaban qué tres cosas particularmente? Hermano Martínez, por favor. Sí, les preocupaba la destrucción del templo, qué iba a pasar, también qué significaba la presencia del Hijo del Hombre y cuándo sería, y qué implicaría la conclusión del sistema de cosas. Eso es, excelente. Muy bien. Hermano Castro, por favor. Sí, solo para recalcar el punto, los apóstoles le hicieron la pregunta de Mateo 24:3, aunque es una sola pregunta, en realidad están cuestionando estos tres aspectos, así que la respuesta de Jesús responde no solamente lo que le ocurriría al templo, sino en cosas futuras. Bien. En este punto, hermanos, ¿qué les parece si leemos de la Biblia directamente algunos versículos que aplican? Le vamos a pedir al hermano Nieto que nos lea y él les va a indicar Mateo 24, el 3, 6, 7, 14, 15 y 21. Él va a ir indicando los versículos. Adelante, por favor. Mateo 24:3. Mientras él estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron en privado y le preguntaron: dinos, ¿cuándo pasarán esas cosas y qué señal habrá de tu presencia y de la conclusión del sistema? Versículos 6 y 7. Ustedes oirán de guerras y noticias de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque estas cosas tienen que suceder, pero todavía no es el fin. Porque pelearán nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en un lugar tras otro. Versículos 14 y 15. Y las buenas noticias del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por lo tanto, cuando vean la cosa repugnante y devastadora de la que habló el profeta Daniel de pie en el lugar santo, que el lector tenga discernimiento. Versículo 21. Porque entonces habrá una gran tribulación. Desde el principio del mundo hasta ahora no ha habido una tribulación igual, y nunca más la habrá. Bien, gracias. Bueno, esta lectura nos prepara para las siguientes preguntas. Para el párrafo 4, hermanos, tenemos una pregunta adicional. ¿Cuál es la intención de Jesús al dar una respuesta detallada? ¿Y qué aprendemos de esto? Hermana Deslé, por favor. Sí, Jesús tiene la intención de ayudarlos a saber cuándo llegará el fin del sistema de cosas judío, incluido el templo. Y aprendemos de Jesús la consideración que les tuvo a sus discípulos, ¿verdad? Él podía percibir la curiosidad, la inquietud que tenían ellos y no los dejó sin información, les dijo lo que tenían que saber. Exacto, muy bien. Hermana Velasco, por favor.
Sí, y esta respuesta no solo ayudó a los cristianos del primer siglo, también nos ayuda a nosotros en nuestro tiempo que estamos viviendo durante la presencia de Jesús, que abarca desde su entronización en el cielo en 1914 hasta el tiempo que estamos viviendo, los últimos días. Así que nos ayuda a saber si estamos ya viviendo en esta presencia de Jesús y si estamos realmente cerca del fin del sistema de cosas mundial. Bien. Notemos lo siguiente. Jesús podría haber dado una respuesta breve, sencilla, unos cuantos versículos, pero ocupó en realidad varios capítulos de diferentes evangelios donde se recoge la respuesta. No los dejó desinformados. ¿Qué podemos aprender hoy en cuanto a lo que hace la organización de Jehová con su pueblo hoy? Hermano Martínez, por favor. Pues que el esclavo fiel y prudente sigue el mismo método, nos está informando lo que necesitamos saber en el momento oportuno. Ellos tampoco saben con exactitud qué va a pasar el día de mañana, pero cada día nos están dando la información necesaria para que nosotros tomemos prevención, estemos listos y podamos también estar seguros. Muy bien, ¿verdad? Y lo hemos visto en estos días. Hermano Velasco, por favor. Bueno, la intención de Jesús al contestar sus preguntas primero fue fortalecerlos, que tuvieran confianza en Jehová. Lo mismo ha estado haciendo el esclavo fiel y prudente. Nos mantiene alimentados en sentido espiritual, no hemos perdido reuniones, seguimos recibiendo el alimento, pero obviamente las circunstancias que nos rodean nos preocupan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasa si se va a alargar esto? ¿Qué pasa si pierdo mi trabajo? Pero mediante la palabra de Dios, el esclavo nos fortalece, nos da dirección y podemos notar que en las cartas que se reciben de parte de la sucursal en las congregaciones, traen dirección que posteriormente las autoridades seglares aplican para la gente en general. Así es de que es evidente que al igual que Jesús, el esclavo fiel tiene el Espíritu Santo de Dios con ellos. Muy bien. Hermano Castro, por favor. Sí, y la vida de los apóstoles dependía de que obedecieran la respuesta de Jesús a sus preguntas. Hoy en día también mucho depende de la obediencia que nosotros tengamos a las pautas y a las directrices que nos ha dado la organización. En las reuniones se nos han leído instrucciones sobre cómo actuar. Entonces no debemos pensar que es algo exagerado, que no es lo más cómodo, lo más práctico. Debemos obedecer al pie de la letra cada instrucción que se nos da, porque de ahí también depende nuestra salud física y sobre todo espiritual. Muy bien. Tenemos la siguiente pregunta impresa del libro para el párrafo 5, que es el siguiente. ¿Cómo y cuándo comienza a cumplirse la profecía de Jesús? Escuchamos a la hermana Martínez, por favor. Comienza en el año 70, cuando las fuerzas romanas sitian Jerusalén y esto a su vez provoca la destrucción del templo. Bien. Hermana Velasco, por favor. Así que cuando sucede esto, los apóstoles todavía estaban vivos, pero esta destrucción no los tomó por sorpresa porque Jesús ya los había preparado, así que seguramente esto causó mucho gozo a los apóstoles el ver el cumplimiento de lo que Jesús había profetizado. Muy bien. Hermano Deslé. Adicionalmente, antes de la destrucción de Jerusalén, ellos con el transcurso de los años vieron cumplirse la profecía de Jesús. Por ejemplo, presenciaron luchas civiles y étnicas en Judea en los años 50 al 66. Supieron de hambrunas acaecidas en Roma, Grecia y Egipto en el año 42 y en Judea en el año 46. Supieron de los terremotos ocurridos en Roma en el año 54, en Asia Menor, Creta y Pompeya en el año 62. Es decir, empezaron a ver las profecías que Jesús les había dicho y que culminaron en aquel tiempo con la destrucción de Jerusalén. Muy bien, excelente. Y como se dijo en el video, ¿verdad? No se va a ver un acontecimiento único y especial que marque la conclusión del sistema de cosas, sino como se ha explicado, algunas cosas han sucedido de manera gradual. Para el siguiente párrafo, hermanos, el 6, también tenemos una pregunta del libro.
¿Cuáles son algunos de los sucesos que marcarán la presencia de Cristo? Y son de los que hemos leído, ¿verdad? Ya en la lectura. Escuchamos a la hermana Nieto allá atrás, por favor. En el capítulo 24 de Mateo se muestra que habrían guerras y noticias de guerras, y también habla acerca de la predicación mundial de las buenas noticias del reino, cómo éstas se harían para dar un testimonio a todas las naciones, y enseguida vendría el fin. Bien, hermano Mills, por favor. También mencionó que habría terremotos, hambre, epidemias, persecución. Incluso dijo que aparecerían falsos profetas que engañarían a muchas personas. Bien, hermana Vanessa. Y es muy interesante esto porque al igual que los cristianos del siglo I, que estuvieron alertas y estuvieron pendientes del cumplimiento de las profecías de Jesús para el primer siglo, en nuestro caso también, ¿verdad? La Organización de Jehová nos ayuda a mantenernos alerta al cumplimiento mayor de la profecía de Jesús, porque estamos siendo testigos de que está ocurriendo esto, ¿verdad? Hay conflictos nacionales que terminan en guerras, ahora mismo epidemias, hambres, terremotos de los que hemos sufrido personalmente, y también estamos siendo parte de la predicación mundial de las buenas nuevas. Así que podemos sentirnos agradecidos con Jehová de que se nos está ayudando a mantenernos despiertos y alerta a este cumplimiento mayor de la profecía de Jesús. Muy bien, excelente. Será oportuno entonces leer el relato paralelo de Lucas, el Evangelio de Lucas, y vamos a leer también algunos versículos. El hermano Nieto nos hará favor, irá marcando los versículos 11 y 12, después el 20 y 37 y 38 del capítulo 21 de Lucas, por favor. Versículos 11 y 12. Habrá grandes terremotos y, en un lugar tras otro, hambre y epidemias. Y se verán escenas espantosas y grandes señales del cielo. Pero antes de que sucedan todas estas cosas, a ustedes los arrestarán y los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y los meterán en prisión, y por causa de mi nombre van a ser llevados ante reyes y gobernadores. Versículo 20. Ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos acampados, sepan entonces que se ha acercado su devastación. Versículos 37 y 38. Así que de día enseñaba en el templo, pero de noche salía de allí y se hospedaba en la montaña llamada el Monte de los Olivos. Y temprano por la mañana, todo el pueblo iba al templo a escucharlo. Muy bien, gracias hermano Nieto. Para el párrafo 7 tenemos una pregunta adicional o auxiliar, hermanos. ¿Se estará cumpliendo la profecía hoy? ¿Por qué piensa así? Escuchamos a la hermana Tavares, por favor. Sí se está cumpliendo porque basta ver los acontecimientos mundiales para constatar lo que está sucediendo a nivel mundial. Por ejemplo, Lucas 21:11 habló sobre las epidemias y hambres, y es precisamente lo que estamos viviendo hoy. Muy bien. Hermano Genaro, por favor. Jesús también mencionó que se perseguiría a sus siervos, y todos hemos sido testigos de lo que ha pasado en años recientes con nuestros hermanos en Rusia, donde los gobiernos o el gobierno de ese lugar se ha opuesto rotundamente a la actividad de los siervos de Jehová, les ha perseguido, encarcelado y torturado. Bien. Hermana Nieto. En el caso de la profecía de Lucas 21:11, que habla de los terremotos, ha quedado claro que desde el año 1900 más de 2 millones de personas han muerto por culpa de ellos. Y aunque es cierto que hoy en día la tecnología permite detectarlos mejor, aún así mucha gente pierde la vida a causa de ellos. Muy bien, gracias. Hermano Deslé. Se hizo un estudio hace tiempo sobre los terremotos, por ejemplo, y es de interés que a partir de 1914 la tasa anual de terremotos destructivos se ha multiplicado 21 veces.
Entonces, es evidente que en nuestros tiempos hay terremotos, como profetizó Jesús. Y en cuanto a las guerras, desde 1914 ha habido más de 300 guerras en más de 150 países. En el siglo XX murieron 100 millones de personas a causa de la guerra. Entonces, estos datos nos muestran que la profecía de Jesús sobre el tiempo del fin, el tiempo de su presencia, se cumplen hoy. Bien. ¿Estamos en realidad convencidos de que estamos en el tiempo del fin? ¿Cómo puede afectar eso nuestra actitud al predicar a otras personas y adaptarnos a las circunstancias actuales? Hermana Velasco, por favor. Jesús nos dio el ejemplo, él se mantuvo muy ocupado predicando en el templo y muchas personas lo escuchaban. En nuestro caso, según nuestras circunstancias, podemos predicar por teléfono, por videollamadas y bueno, en nuestra congregación, por ejemplo, hemos estado reuniéndonos como grupos de predicación para hacer cartas, predicar juntos, hacer revisitas por videollamada o teléfono y ha sido muy animador para todos nosotros el estar juntos predicando las buenas noticias del reino. Muy bien, excelente. ¿Alguna otra expresión? Hermano Castro. Sí, he podido observar en las noticias cómo mucha gente está triste porque no puede ir a su iglesia o porque están vacías ahorita por la contingencia. En cambio nosotros, aunque también no podemos reunirnos, pero nos ayuda a tener una actitud positiva, porque Jehová nos sigue alimentando en sentido espiritual a través de medios electrónicos, seguimos con nuestra actividad, entonces saber que estamos en los últimos días y nos mantenemos activos nos ayuda a tener una actitud positiva y gozosa en medio de estas circunstancias. Muy bien, excelente. Hermano Velasco. Para la gente, ver estos sucesos los consideran de manera aislada. Bueno, es una pandemia, ahorita es mundial, pero ya hemos pasado por otras y nos vamos a levantar, vamos a resurgir. El espíritu de la nación va a ir por delante. Para los siervos de Jehová no. Vemos alrededor todos los acontecimientos como uno solo, con varios rasgos, y entonces nos indican que evidentemente estamos en los últimos días de los últimos días. Y por lo tanto, queremos contribuir a la predicación de las buenas nuevas, aunque tampoco, como ya se nos ha informado, no vamos a esperar que toda persona, sin excepción, haya escuchado. Cuando dice que se predicarán en todas las naciones, puede ser que se trate de representantes de las naciones, pero que de alguna manera han tenido la oportunidad de escuchar las buenas noticias y entonces será responsabilidad de las personas obedecer, escuchar y aceptar. Muy bien, excelente. Para los últimos dos párrafos tenemos una pregunta impresa. ¿De qué manera aparece la cosa repugnante y qué sucede después? Para los dos párrafos finales, 8 y 9. Hermano Deslé, por favor. En el año 66 y también después en el año 70, los romanos sitian la ciudad de Jerusalén, rodean la ciudad de Jerusalén y ellos traen consigo, además de armas y maquinaria de guerra, traen insignias, traen estandartes con símbolos que para los judíos eran idolátricos, de hecho se consideraban como ídolos para las legiones. Entonces, evidentemente, ese ejército romano rodeando Jerusalén era la cosa repugnante en aquel tiempo y estaban parados en lugar santo porque empezaron a socavar los muros de Jerusalén y Jerusalén y el templo era algo santo para los judíos. Bien. Hermano Martínez, por favor. Sí, los historiadores dicen que la razón por la que los romanos empezaron a hacer un hoyo en las murallas del templo es porque los celotes, que eran los rebeldes judíos, se habían metido al templo, ahí se habían escondido, y entonces los romanos llegaron hasta allá y nunca se había visto algo así, por lo tanto era algo repugnante en un lugar santo considerado para los judíos. Muy bien. ¿Y qué nos indica esto de lo que está a punto de suceder en el futuro, hermanos? Hermana Deslé, por favor. Sí, Jesús dijo con respecto a aquellos acontecimientos de Jerusalén en el primer siglo que iba a ser una gran tribulación. Pero la gran tribulación que estamos esperando ahora, como inicio del fin del sistema de cosas de Satanás, será mucho peor que aquella destrucción y será a una escala mundial.
La profecía de Jesús finalmente se cumplirá a nivel mundial. Por lo tanto, al igual que sus discípulos en el primer siglo, debemos estar alerta. Muy bien. Y los felicitamos, hermanos, como congregación, porque en realidad lo están haciendo ustedes muy bien, apegándose a las instrucciones que recibimos de la organización, manteniendo ese espíritu, ¿verdad?, para buscar a las personas por cualquier medio, al mismo tiempo que fortalecemos nuestra propia fe. Y sin duda este estudio, este artículo esta noche, nos ayuda y nos fortalece porque nos muestra que Jesús no mantuvo desinformados a sus apóstoles. No solo los fortaleció y los animó, sino que les dijo lo que iba a venir. Y nosotros somos parte del cumplimiento de esa profecía. Así que muchas gracias por sus comentarios y también gracias al hermano Nieto por la excelente lectura. Muchas gracias, hermano Tavares, por conducir el estudio. Muy interesante la información y muy aplicable, obviamente, para nuestros tiempos. Y gracias a todos por su buena preparación y participación en nuestra reunión. Sus comentarios seguramente han contribuido al intercambio de estímulo, de ánimo en esta reunión. Entonces, ¿qué lecciones prácticas aprendimos? Bueno, pensamos, para empezar, en el ejemplo de Jacob y Labán. Ellos tomaron pasos específicos para hacer las paces, amontonaron piedras como símbolo del pacto de paz que hicieron. Pero, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué pasos podemos tomar? Bueno, para hacer las paces debemos hacer 3 cosas. ¿Recuerden cuáles son? Primero, hablar del asunto. Segundo, perdonar sin reservas. Y tercero, ser paciente. También en la sección Busquemos perlas escondidas, aprendimos cómo Jehová se encargó de cuidar de su fiel siervo Jacob, a proveerle todo lo necesario a pesar de la situación difícil que él estaba enfrentando. Entonces podemos estar seguros también que Jehová cuidará de nosotros a pesar de las dificultades que estamos enfrentando hoy día también. Y este estudio bíblico seguramente nos ayudó a apreciar más lo cerca que estamos al fin de este sistema de cosas. Ahora, ¿qué vamos a aprender en la reunión de la próxima semana? Bueno, quiero mencionar 2 puntos. Primero, hablaremos de nuevo del ejemplo de Jacob, pero vamos a relacionarlo con las metas espirituales. Y vamos a analizar una pregunta muy interesante. ¿Está luchando usted por la bendición de Jehová? Entonces, seguro que queremos prepararnos bien para la semana de la reunión de la próxima semana. Ahora, para concluir nuestra reunión, les invito a ponerse de pie. Vamos a cantar juntos la canción 146 con el tema Estoy haciendo todo nuevo. Y al final invitamos al hermano Velasco a concluir con la oración final. Canción 146.